Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración aquí en nuestra Iglesia Bautista Misionera Única Vía con la lectura en el Salmo 34, versículos 1 a 10. El Salmo 34, versículos 1 a 10. El Salmo 34, versículos 1 a 10 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Señor, gracias te damos. Bendice tu palabra, bendice este servicio, las alabanzas y edifícanos, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, discernimiento, comprensión en ella, y venimos ante ti con el propósito, el deseo y para aplicar a nuestras vidas esta tu palabra. Gracias, glorificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro hermano Misael pasará con la dirección musical. Recuerden la EBDB, este miércoles 15, 16 y 17, miércoles, jueves y viernes, 15, 16 y 17 de este mes. La semana próxima estaremos con la escuela bíblica de vacaciones o verano. Misael. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno Te alabarán, oh Jehová, número 55. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es eso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Otra vez. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Vamos a cantar el himno 570. Alabanza dad a Cristo.
al Redentor, tributales santos todos, dan de gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a la hueste del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en el protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldado de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. El Señor nos dice, este coro himno nos dice, alabanzas demos a Jesucristo, que alabemos al Señor. Y como decía también el anterior, nos habla acerca de la gloria de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Realmente a veces uno piensa o actúa que cuando hay dificultades, hay problemas, hay persecución, incertidumbre, muchas veces no sabemos qué hemos de hacer, qué vamos a hacer. Y algunos dicen, canta, bueno, ¿y con qué ánimo? Si estoy asustado, estoy temeroso, estoy preocupado, angustiado, pero inclusive dentro de esas angustias y preocupaciones y esa síndrome de persecución que me están persiguiendo, y muchas veces de verdad, pero nos sentimos atrapados, a veces cometemos locuras, hacemos cosas que no deberíamos hacer, que uno fuera de la presión no lo haría. Pero nosotros vemos que en la palabra de Dios también nos habla del salmista David. En ese tiempo no era rey todavía y él era perseguido por Saúl. Entonces Saúl lo perseguía donde quiera, él andaba detrás de Saúl detrás de David a matarlo donde quiera, en todo lugar lo buscaba, está allí en tal lugar, ahí iba él a perseguirlo para matarlo. Pero David estaba tan angustiado, ya no hallaba qué hacer, ya no hallaba dónde esconderse, que él decidió ir donde los enemigos, donde el rey de los filisteos, y fue allá. Pero imagínese si él llega donde el rey de los filisteos y lo ve, miren, ese David, el que mató, y como dijeron ellos, miren, ese él era el que cantaban que David mató, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Es él. Pero él entonces se hizo el loco y comenzó a babear y a hacer cosas de locura. Y el rey dijo, ¿y para qué yo quiero más locos aquí? Saquen a ese hombre de aquí. Pero lo dejaron en un lugar y luego le dieron una ciudad para que viviera ahí. Entonces en ese tiempo, estando entre los enemigos, él estaba huyendo de Saúl, el rey de Israel, de su pueblo. Entonces
Él buscó esa salida. Sin embargo, aún en medio, se cree que él escribió el Salmo 34, en medio de esa situación, al estar él siendo perseguido, él tenía confianza. Y este Salmo 34 es uno de los llamados de los devocionales. Porque a través de este Salmo, estos salmos son donde Dios promete cuidar, promete guardar, promete salvar y proteger a su pueblo. Y aquellos que temen, que le siguen, que le obedecen. Y por eso David en ese momento escribió ese salmo inspirado por el Espíritu Santo porque eso era lo que él sentía. Había momentos que tenía lloro, gritaba, lloraba. Pero otro momento cuando recordaba de la fidelidad de Dios, cuando recordaba de que solamente en Jehová podía tener su confianza en el Señor, entonces él se animaba y seguía adelante. Pues este salmo nos habla, nos dice los beneficios que Dios nos da y cómo Él nos promete en este Salmo 34, guardarnos, fortalecernos, guiarnos y que nunca nos deja. Entonces, los primeros versículos vamos a ver en esta mañana, el Salmo 34, versículos 1 a 3. En estos versículos vamos a ver estos 3 versículos que no importa cuál es la situación en nuestra vida, no importa, exaltemos el nombre del Señor. No importa cuál sea la situación, la persecución, las circunstancias de nuestra vida o en nuestras vidas, exaltemos el nombre del Señor, engrandezcamos el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 1. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Señor, gracias. Bendice esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestras almas. Y nuestras mentes sean transformadas, corazones sean transformados por ella. Donde tengamos un corazón agradecido, unos labios agradecidos, una mente agradecida, que siempre estemos pensando en alabarte, en glorificar tu nombre, en ensalzar tu nombre. Oh Señor, gracias te damos por esta mañana, que es parte de las bendiciones que tú nos has dado, es el poder reunirnos, congregarnos en esta reunión de santos. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que nosotros vemos es que aún en las dificultades y la angustia, por quien Él es, bendice al Señor. Bendice al Señor por quien Él es, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los maltratos, aún en medio de cuando uno está casi al desmayar. Recordemos, bendecir al Señor. Dice el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando dice bendeciré, está diciendo, posiblemente, yo debería bendecir al Señor, alabar al Señor, darle gracias al Señor. Yo debía arrodillarme para bendecir a Dios. No está diciendo eso, dice bendice a Jehová en todo tiempo. Como David dice, bendice alma mía a Jehová. Yo tengo que hacerlo y soy yo, no tengo que decir, no solamente cuando David dice bendice a Jehová, él primero ha dicho, alma mía, bendice al Señor. Comienzo con mi corazón, bendiciendo, alabando, hablando bien, elogiando a nuestro Padre, hablando de quién Él es, por quién Él es, cómo es Él,
engrandeciendo, reconociendo su grandeza y también hablándole de cuán bendicioso, cuántas bendiciones ha hecho, cuántas cosas por nosotros. Es por quien Él es, aunque no haya hecho nada por nosotros, aunque sabemos todo lo que ha hecho, pero por quien es el Señor, debemos de bendecirlo, de hablar bien, de elogiarlo. Ahora, cuando habla de bendición, también habla del hombre, pero la bendición del hombre no es para adoración, sino que Dios bendice al hombre, le da beneficios, le da, y esto es llamado bienaventuranza para el hombre, pero para con Dios tenemos que bendecir al Señor, tenemos que elogiarlo, alabarlo, darle gracias al Señor. Veamos el Salmo 103, manteniendo el dedo ahí. Vamos a ir al Salmo 103, versículos 20 a 22. 103, 103. Versículos 20 a 22. Dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aquí David está diciendo cómo él bendice al Señor y cómo nos dice a nosotros que debemos de bendecir al Señor. No es solamente yo levantar la mano, te bendigo, Señor, y con mis labios. Ahí está hablando, en el versículo 20 dice, vosotros sus ángeles, dice, que ejecutáis su palabra, que ponen por obra su palabra, que obedecen la palabra de Dios. ¿Cómo bendecimos al Señor? No solamente con los labios, con obediencia. Cuando obedecemos, estamos bendiciendo al Señor, estamos reconociendo su grandeza, estamos reconociendo que es nuestro Señor, que es soberano. Dice, obedeciendo la voz de su precepto, obedeciendo su palabra, nosotros bendecimos al Señor. Y luego dice el versículo 21, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecimos al Señor haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que ir a la palabra de Dios y ella nos dice cuál es su voluntad, y el Espíritu Santo también nos dice cuál es su voluntad usando la palabra de Dios. En el versículo 22 dice, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Está diciendo en todo lugar, toda persona, los ángeles, el ejército del cielo, aquí en la tierra, todos nosotros debemos de bendecir al Señor, obedeciendo, haciendo su voluntad, guardando y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Vemos nosotros que dice, necesitamos por lo tanto la obra del Espíritu Santo, para nosotros para que nos transforme, vaya transformándonos, vaya guiándonos, diciéndonos cada día más, haciéndonos cada día más semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, para obedecer, a hacer su voluntad y poder bendecirle con todo nuestro ser. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Dice el Salmo 34, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación, no importa en qué momento, qué esté sucediendo, no importa qué está pasando. En todo tiempo, ¿por qué? Porque por todos sus beneficios. El Señor es bondadoso, el Señor es compasivo, nos sigue hablando la palabra aquí. Es bondadoso, es compasivo, es justo y hace justicia, es clemente, misericordioso, nos ama, lleno de gracia, lleno de bondad, eterno, cumple sus promesas, es soberano y Él reina en nuestros corazones, así como reina en toda su creación. Mire, sigue viendo el Salmo 103, versículos 3 a 5. El Salmo 103,
en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en toda ocasión. Dice así el versículo 3 a 5 del Salmo 103. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias físicas, tus dolencias emocionales, tus dolencias espirituales, el que rescata del hoyo tu vida. Cuando ya no podemos, Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El Señor es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso algunos estamos gordos y colorados. Pero está hablando principalmente de que sacia nuestra boca con su palabra, con su amor, misericordia, compasión. Él obra en nuestros, cuando emocionalmente estamos mal, Dios es quien obra, el Señor está obrando. Por eso son beneficios que Dios nos ha dado, por lo cual debemos de elogiarlo, de bendecirlo, de hablar bien de Él. Dice en todo tiempo. Además, el versículo 1 sigue diciendo, no solamente el 34.1, Salmo 34.1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Continuamente estaré alabándolo, siempre, en todo momento, en toda situación. ¡Ay! Me di un tropezón. ¿Qué usted dice? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Cuando usted se da un tropezón, gloria a Dios. ¿Y cómo usted le va a dar gloria a Dios? ¿Cómo le va a alabar al Señor? Porque bueno, el Señor, el pie está ahí todavía, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por todo, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él sabe. Miren, nada de lo que sucede es por casualidad. No cae ni un cabello, ni una hoja, sin que Dios lo permita. Por lo tanto, todo lo que sucede en mi vida es Dios que está obrando. Aún consecuencias de lo que ya haya hecho, Dios permite esa consecuencia para que obren en mi vida, para que Dios sea transformado. Dice, alábale, cántale. Y cuando habla de alabar, también está hablando de elogio, está hablando de canto, hablando de loor. Y nosotros vemos el ejemplo de Josafat. Mire, vamos a ir allí. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas 20, 16. El ejemplo de Josafat. Vemos aquí que Josafat estaba siendo amenazado por una alianza de 3 reinos. Y venían los amonitas, los moabitas. Los amonitas y moabitas eran descendientes de Lot. Y vemos también lo de Seir, descendiente de Saúl. Y él oró, convocó a todo el pueblo de Judá a orar. Oraron, ayunaron y clamaron a Dios. Y entonces el Señor, ellos lo hicieron, ese clamor, ese ayuno, esa oración, con alabanzas y adoración. ¿Cuál fue el resultado? De aún en medio de la persecución, en medio de los ataques, en medio de que ellos no tenían, y Josafat dijo, nosotros no podemos hacer nada. Todo, Señor, dependemos de ti, pero confiamos en ti. Mire lo que dice el versículo, capítulo 20, de Segundo de Crónicas, versículos 16 a 21. Veamos qué hicieron ellos, cómo lo hicieron. Dice así el versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová.
Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No fue después que los libró. Todavía no lo había librado, ni sabía lo que iba a pasar. Ellos iban a la guerra, a la batalla, pero iban confiados que iban con el Señor. Pero el Señor les dijo: mire, ustedes no van a tener que pelear, pero alístense, porque el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Y entonces, que vemos que luego dice que el Señor obró de tal manera que todos los enemigos se mataron unos con otros. Y cuando ellos llegaron, solamente ya estaban todos muertos, y solamente tuvieron que recoger el botín, el despojo, y luego llegaron al lugar donde dijeron, duraron 3 días recogiendo, y dijeron: Beraca. Hasta aquí, y vemos aquí Beraca, bendición. Recibieron la bendición de Dios. La bendición de Dios no fueron los que consiguieron, sino que Dios peleó por ellos y que Dios estaba escuchándoles y estaba con ellos. O sea, en medio de las dificultades, nosotros debemos confiar en el Señor. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, permite esto para algo. Ellos tuvieron que, primero, orar, ayunar y alabar y glorificar el nombre del Señor. En medio de las dificultades, oremos, clamemos al Señor. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias siempre en toda situación, aunque sean adversas, aunque se vean funestas. Debemos alabar y dar gracias a Dios, principalmente por habernos salvado y por haber salvado a los hermanos. Alabamos al Señor, le damos gracias, porque aún en las dificultades y la angustia, por quien Él es, bendice al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, y continuamente alábale. En segundo lugar, aún en las dificultades y la angustia, por quien Él es, dice el versículo 2 del Salmo 34, 2, que aún en las angustias y por reconocer quién es el Señor, gloríate en Él, gloríate en el Señor. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. Esto no vendrá de que yo de labio glorifico al Señor, no, es mi alma, desde mi alma, de lo más profundo de mi ser. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En el Señor, en Jehová, se gloriará mi alma. En el Señor se gloriará tu alma. Que tú te gloríes en el Señor. Y cuando habla de gloriar, hablar elogiosamente de Dios. Pero, por lo tanto, la gloria del Señor, como dice el coro en la iglesia, la gloria es para Él, para el Señor Jesucristo, para Dios Padre. El Salmo 44:8 dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, oh Jehová. Los humildes, dice que los humildes se alegrarán de oír que estamos glorificando, que nos gloriamos en el nombre del Señor. Las demás personas escuchan, las demás personas prestan atención, que lo que hacemos no lo hacemos en nuestro nombre, no nos gloriamos en nuestras capacidades, habilidades, sino nos gloriamos en el Señor. Dice los humildes, especialmente los de corazón humilde, como dice el Señor. El Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob.
y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Dios no desatiende al afligido, al que está siendo afligido. ¿Cuántos están siendo afligidos hoy día en el hogar por un miembro de la familia? Tal vez por el esposo, por la esposa, por los padres, por los hijos. ¿Cuántos hoy día están afligidos, angustiados, tristes, sufriendo, padeciendo? Pero el Señor le dice que Él no ha escondido su rostro de aquellos que claman a Él, de aquellos que están en situaciones difíciles. Mire el Salmo 32, ahí al lado. En Cristo tenemos, en el Señor y nuestro Señor Jesucristo tenemos esperanza mientras estamos aquí, de esta vida vivir en paz, aún en medio de las situaciones, y más aún después estaremos siempre con el Señor. El Salmo 32 nos habla aquí de David, de la situación que tenía cuando él pecó y qué hizo. Salmo 32, versículos 5 y 6. El Salmo 32, versículos 5 y 6 dice: la condición que hay, vemos que para ser realmente una persona de humilde corazón, humilde, el manso, el humilde, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Lo primero es que confesar. Por eso dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces lo primero que tenemos que hacer, un corazón humilde, un corazón manso, un corazón lo que hace es que se humilla ante Dios. Confiesa su pecado si ha pecado. Y Dios, ¿qué hace? Dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y como dice el Señor en Isaías 56, buscad primeramente, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Dice: mientras pueda ser hallado, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. ¿Por qué? Porque confesó su pecado al Señor. Dice que el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, un humilde, un manso, es aquel que reconoce su pecado, lo confiesa al Señor y se aparta, como hizo el rey y salmista David. Y Pablo también confesó que él era el peor de los pecadores. Él no dijo: no, yo soy un santico porque yo viví fariseo y todo eso. No. Él dice: yo soy el peor de los pecadores y Cristo me salvó a mí, para dar ejemplo, que si a mí, Pablo, dice Pablo, si a mí, que soy el peor de los cristianos, el peor de los pecadores, porque perseguí la iglesia de Cristo, me salvó, ¿cuánto más a los otros? Entonces nosotros vemos que el Señor nos dice en 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor, no en nosotros. No te gloríes en tu fe, tu valentía, tus habilidades. Alábate, gloríate en Jehová y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien obró tu salvación. Gloríate en que le conoces, dice el salmista, dice Jeremías, en que le conoces y Él te conoce a ti como su oveja, como dice San Juan capítulo 10. Entonces dice Jeremías 9:24, vamos a verlos. Jeremías 9:24. Él nos dice que nos gloriemos en entender al Señor. No, yo soy cristiano, tengo tantos años en el Evangelio y no sé nada. No sé nada de Jesucristo, no sé nada de Dios, no sé nada del Espíritu Santo, no sé nada de la palabra de Dios. Dice el capítulo 9, versículo 24.
Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar. Gloríese en lo que hubiese de gloriarse. Gloríese en esto, en entenderme, dice Jehová Dios, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y lo mismo luego dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios encarnado en su naturaleza humana. Él dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces el Señor nos habla que tenemos, si algo hemos de decir, que no tenemos de qué gloriarnos ni enaltecernos, si algo solamente es que conozco el Señor Jesucristo porque me conoció y me salvó. Entonces, aún en las dificultades y la angustia, por quién Él es, bendice al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, y continuamente alábale. Gloríate en el Señor, y los humildes escucharán. Como Pablo y Silas, cuando estaban cantando allí en la cárcel, ¿qué pasó con la gente? Dice, los presos los escuchaban, y el carcelero también parece que también lo escuchaba. Lo escuchaban, y nadie escapó cuando vino el terremoto. Nadie escapó. ¿Por qué? Porque habían sido convencidos por la palabra de Dios. Los humildes oirán y se alegrarán de que usted y yo estamos glorificando a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, en medio de las persecuciones. Estamos glorificando a nuestro Padre Celestial. En estos momentos, con situaciones como hay en este pueblo, en nuestro país y en el mundo entero, es para estar todo el mundo gritando y llorando. No, este es un tiempo de glorificar a Dios. Dios tiene el control, no ha perdido el control. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y aún cualquier cosa que nos suceda, Dios tiene como quiera el cuidado de nosotros. Por esa razón, el Señor dice, David dice, bendice al Señor, bendícelo. Y dice, alábale, dale gloria, gloríate en Él. Y dice ahora el versículo 3, Salmo 34, 3. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandece y exalta el nombre del Señor aún en medio de las dificultades, por quien Él es, porque Él es el Jehová, el soberano, el eterno. Una invitación a engrandecer al Señor. Y engrandecer significa ser grande, reconocer su grandeza. Es darle honor, enaltecerlo, estimar preciosa su vida, sus acciones. Es gloriarse, es magnificar el nombre, como María, que María dijo en Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Engrandece usted su alma al Señor cuando hay dificultades? Porque para María es un problema, porque ella iba a tener un hijo y quedar embarazada sin tener esposo. Porque eran comprometidos, pero todavía no tenía esposo y todavía tampoco habían tenido relaciones. Entonces ella iba a tener problemas, podía ser apedreada, pero ella dice, engrandece mi alma al Señor, aún en medio de esto que Él sabe. Entonces ella puso su confianza en el Señor. Digo, bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Yo, con tal de hacer tu voluntad y de que tu hijo esté en mi vientre, tú sabes lo que haces. El rey Ezequías bendijo al Señor y adoró cuando establecía el culto del templo. Él dijo, por eso dice David aquí, dice, y engrandece su nombre conmigo. Engrandeced a Jehová conmigo. No solamente ustedes, no solamente yo, juntos vengan como hizo Ezequías cuando iba a restablecer el uso del templo cuando lo reconstruyeron. Vemos también en el caso de David, en Primera de Crónicas 29:20 dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces, toda la congregación bendijo a Jehová Dios
de sus padres e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Engrandece al Señor conmigo, dice David, exaltemos juntos, unidos su nombre. Exaltar es elevar, poner en un sitial elevado, reconocer su grandeza. Le exaltamos y enaltecemos al Señor con cánticos y alegría, como Él ama, porque Él ama la paz de sus siervos, dice el Salmo 35, 27. Los que aman la salvación del Señor deben decir, sea el Señor Jehová enaltecido. Veamos el Salmo 145. Te exaltaré, este que cantamos nosotros, Salmo 145, versículos 1 y 2. (145:2) 1 y 2. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Es una decisión y tengo que decirle y tenemos que decirle al Señor, Señor, yo te voy a exaltar, reconocer tu nombre, engrandecer tu nombre, voy a glorificar tu nombre, Señor. En todo lugar donde Dios vaya tienen que ver que el importante, el grande es Dios y el Señor y su Hijo Jesucristo, que es el grande, el que obra. No nosotros. Si cantamos bien, si el Señor nos da la bendición de cantar, cantamos bien, no es para nuestra gloria, es la gloria del Señor. Si tocamos bien, es para la gloria del Señor. Si predicamos bien, para la gloria del Señor. Si hacemos un trabajo, cualquier trabajo en la universidad, en el trabajo, en el empleo, nosotros ese trabajo lo hicimos, qué bien lo hiciste, la gloria es de Dios. Porque todo es de Él y para Él. Exalta al Señor con alabanza. Dice el Salmo 69:30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas. Engrandecemos y exaltamos, no solamente con las alabanzas cantadas, levantando las manos, también magnificamos a Cristo con nuestro cuerpo, nuestra vida y aún con nuestra muerte. Magnifica el nombre de Jesús con nuestra vida y aún con nuestra muerte. En todo momento. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, mientras estemos vivos, glorificamos al Señor. Cuando muramos, entonces le glorificaremos personalmente. Ahora, cuando estamos enfermos, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué queremos que Dios nos sane? Si el sentido y el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, si ahora mismo, mientras estoy vivo y enfermo, no estoy glorificando a Dios con mi vida, ¿para qué queremos entonces seguir viviendo? Es mejor que el Señor nos lleve y glorificamos al Señor ya estando en su presencia. Entonces, cuando usted y yo pidamos al Señor que nos sane, estemos conscientes de es para vivir más años, para glorificar su nombre. Que esos años que nos restan sea para honrar y glorificar su nombre, engrandecer su nombre, exaltar su nombre y alabar su nombre, como dice Apocalipsis 19, 5 y 6. Vamos a buscar Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículos 5 y 6. Apocalipsis 19. Dice así. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya,
porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Entonces el Señor nos manda a nosotros, sus siervos, los que le tememos. ¿Quiénes temen al Señor? Los que le obedecen, los que confían en Él, los que le honran. ¿Cuál es el comienzo de uno glorificar a Dios? Honrar al Señor, temer al Señor, obedecer al Señor, obedeciendo, arrepintiéndose y convirtiéndose a Jesucristo, obedeciendo al Padre, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí comienza el nosotros alabarle. Ahí comienza entonces nosotros ser siervos del Señor y mostrando que realmente le tememos, que le obedecemos, que le honramos y que además de eso le glorificamos, le ensalzamos, le engrandecemos, le alabamos, le bendecimos. ¿Por qué? Dice que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, reina. Jesucristo debe reinar en tu corazón para tú poder glorificar a nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Por lo tanto, aún en las dificultades y la angustia, por quien Él es, bendice al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda dificultad, en todo momento de gozo, de alegría, de progreso, y continuamente alábale. Segundo, gloríate en el Señor, y los humildes de corazón lo oirán y se alegrarán contigo. Gloríate en el Señor. Gloríate no en tus propios medios, en tus propios propósitos, en tus propias fuerzas, sino gloríate en el Señor porque dependemos de Él. Y tercero, engrandece al Señor y engrandezcamos al Señor y exaltemos y enaltezcamos el nombre del Señor con nuestra vida, con a nuestro andar, con nuestro comportamiento, dando buen testimonio, alabándolo, proclamando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo tiempo, en toda dificultad, toda situación. No huyamos a los problemas, a las dificultades. Reconozcamos la grandeza del Señor, de Jehová Dios. Reconozcamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro Salvador. Y engrandezcamos y exaltemos el nombre del Señor. Amigo, para engrandecer y exaltar el nombre del Señor, primero debes reconocer que Jesucristo es el Señor y creer, y es tu Señor. Acéptalo como tu Señor, como tu Salvador. En tu corazón que Dios le resucitó, reconoce en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos y arrepiéntete de tus pecados para que recibas la salvación por la fe en Jesucristo. Exaltemos, engrandezcamos el nombre del Señor. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, Señor, gracias. Oh, te alabamos, Señor, ensalzamos tu nombre, te damos gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, por tu bondad tan infinita, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres eterno, porque tú eres soberano, porque nos escogiste de antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, gracias. Tú eres el único digno de honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dios les continúe bendiciendo.